Y en esta mañana voy a tratar de no quitarle mucho tiempo, pero sí le voy a pedir algo, y es que se concentre en lo que vamos a hablar. Amén. Concéntrese, que quizás no todo el mensaje va a ser para usted, pero probablemente una palabra puede transformar su vida. Aleluya. Hace aproximadamente unos 3 meses o un poco más, alguien estaba predicando aquí, no era yo, no recuerdo quién era, y mientras esa persona predicaba, me llegó este tema que yo voy a hablar hoy, hace como 3 meses y pico. Y desde ese momento hasta este día yo he estado meditando en ese tema. ¿Verdad? Una forma muy particular con la que cosas se me quedan en la mente y yo puedo entender que es algo que debo tratar de profundizar y preguntarle a Dios si quiere que yo verdaderamente hable de eso. Y resulta que desde ese día hasta hoy eso no se me ha salido de la mente. Y el tema que voy a hablar el día de hoy es, y yo quiero que usted lo repita conmigo, a muchas personas no les gusta ni siquiera mencionar el nombre del diablo, ni a mí tampoco. Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Pero al diablo no es alguien o algo a lo que nosotros debemos temer. Gloria a Dios. Y usted va a entender por qué. El tema de hoy es: lo que el diablo no puede hacer, lo hace Cristo. Aleluya. Y yo quiero que usted lo repita antes de comenzar. Lo que el diablo no puede hacer, lo hace Cristo. Aleluya. ¿Y por qué el tema de ese tema? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted sabe que yo voy haciéndole preguntas para que la vayamos respondiendo en el mensaje. ¿Qué es lo que el diablo no puede hacer? ¿Y por qué sería importante conocer qué él no puede hacer? Pero más importante es conocer qué él sí puede hacer. Y aunque creamos o no en el diablo, que nosotros creemos que el diablo existe, porque así lo menciona la Biblia. Y dice la Biblia, y usted lo va a ver en un verso que vamos a leer, que la lucha de los seres humanos no es física, sino es espiritual. Y específicamente aquellos que han decidido poner su confianza en Cristo, no luchan contra personas, no luchan contra familiares, no luchan con entidades físicas. Dice la Biblia que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes y gobernadores de las tinieblas. Y cuando la Biblia dice que hay una lucha espiritual o contra cosas espirituales, está específicamente hablando que la lucha nuestra es contra el diablo y todos los que están de parte de él. ¿Y por qué razón sería importante saber lo que el diablo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Usted sabe por qué? Si usted se va a estudiar un poquito o a leer, o no tiene ni siquiera que estudiar, usted usa el sentido común y usted se pregunta: ¿por qué sería importante para mí conocer a una persona que yo voy a enfrentar? ¿Por qué sería importante para un ejército militar que va a enfrentarse a otro? ¿Por qué sería importante conocerlo? Conocer en el pasado cómo han atacado, cuáles son sus estrategias, por dónde están los puntos fuertes de ellos. ¿Por qué sería importante hacerse esas preguntas? A la hora de usted pelear con alguien, si usted le tocara pelear conmigo, si usted pudiera saber cuáles son mis fortalezas en la pelea, probablemente usted pudiera prepararse para cuidarse de mis fuerzas. Si usted sabe que yo soy un boxeador, por ejemplo, y usted sabe que yo pongo este puño derecho rápido y duro, usted todo el tiempo va a poder estar pendiente porque lo sabe. Si usted no sabe que yo tengo agilidades o estoy equipado con esa destreza, usted no se va a cuidar de mi derecha.
¿Y usted sabe qué va a pasar? Probablemente cuando nos toque enfrentarnos en el primero o segundo intento, usted va a ser derribado por este puño mío. Aleluya. Imagínese usted un estado, un país que va a guerrear con otro, a pelear con otro, los Estados Unidos o otro país cualquiera, que no se detengan a analizar su enemigo. Sería una tragedia fatal. Si usted va a pelear con un ejército y usted no sabe si ellos tienen fuerzas aéreas, si tienen misiles, si solamente vienen por tierra, si tienen Navy que puedan venir por el mar, ignorar eso pudiera ser catastrófico. Oiga bien, no conocer al enemigo al que enfrentamos pudiera ser trágico para nuestras vidas y para la vida de los que nos rodean. Y en este día yo le dije, vamos a hablar, no se ponga serio, deme una sonrisita, gloria al Señor, que vamos a hablar de lo que el diablo no puede hacer. La Biblia dice, y ya se lo mencioné, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y nosotros sin duda alguna, lo entendamos o no, lo creamos o no, estemos pendientes o no, tenemos una batalla diaria. Y esa batalla es contra un enemigo espiritual. Pero ese enemigo que no podemos ver usa cosas físicas para atacarnos. Usa cosas que están dentro de nosotros para atacarnos. Usa personas que están fuera a nuestro alrededor para atacarnos. ¿Usted sabe por qué? Porque el propósito de ese enemigo, dice la Biblia, es robar, matar y destruir. Y cuando comenzamos a entender un poquito de lo que el diablo es y hace, y podemos darnos cuenta que la Biblia dice que el enemigo, el ladrón, viene solamente, y yo quiero que usted lo repita, para robar, dígalo conmigo, para robar, para matar y para destruir. El enemigo que nosotros enfrentamos no está buscando jugar contigo ni jugar conmigo. El enemigo que nosotros enfrentamos no está tratando de entretenernos. El enemigo que nosotros enfrentamos está tratando de robarte, está tratando de destruirte y está tratando de matarte. Y usa cosas para lograr su objetivo. Gloria al Señor. ¿Y por qué es importante saber que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir? Porque usted tiene y yo tenemos la capacidad de decidir si le vamos a permitir al enemigo que te robe, que te mate o que te destruya. Él no puede matarte si tú no se lo permites. Él no puede robarte si tú no le das el permiso. Él no puede destruirte si no le damos la autoridad para que lo haga. Y podemos ver, comenzando por ahí, que el enemigo que enfrentamos, ciertamente dice la Biblia, es el príncipe de este mundo, pero su poder está limitado. Él no puede hacer todo lo que él quiera. Él quisiera matarnos a todos, pero no puede. Él quisiera destruirnos a todos, pero no puede. Él tiene límites. Y cuando usted lo aplica a su vida individual, él puede llegar hasta donde usted y yo le permitimos. Él no puede hacer nada más de lo que usted le permite hacer en su vida. Aleluya. Y muchas veces nosotros estamos envueltos en nuestras vidas, en nuestras rutinas, en nuestra manera de vivir, que dice la Biblia que es de continuo al mal. Aleluya. Y al estar tan envueltos nosotros en ese estilo de vida que nos autodestruye, no nos damos cuenta que no es usted mismo que se quiere destruir. Eso es imposible. A veces no nos percatamos que hay algo que nos está seduciendo a hacer cosas que nos dañan. Gloria al Señor. Y el que hace eso es el diablo. El que hace eso es el ladrón.
Yo quiero leer un versículo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Lo van a poner en la pizarra, pero vamos a seguir moviéndonos. Y antes de leerlo, quiero ponerlo un poco en contexto. En ese capítulo de 2 de Corintios, el apóstol Pablo le está escribiendo a la gente de Corinto y les dice a ellos que deben de perdonar a quien los había ofendido y que deben consolar a aquel que estaba causando problemas en medio de ellos. Y Pablo le dice: cuando nosotros perdonamos y cuando nosotros consolamos aún al que nos ofende, que era lo mismo que enseñaba Cristo, Pablo les dice a ellos: estamos mostrando el amor de Cristo. Pero en el versículo 11, Pablo les dice: para que Satanás no gane ventaja de alguna manera sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y yo no voy a tener tiempo para entrar en profundidad en ese texto, pero Pablo le está diciendo a los corintios: el diablo, el enemigo que nosotros enfrentamos, tiene maquinaciones. El enemigo que nosotros enfrentamos, el adversario del ser humano, tiene maquinaciones en contra nuestra. Y específicamente le dice: cada vez que te pasa algo y el diablo te dice que no perdones, es porque él está maquinando y sabe que si tú no perdonas, tampoco puedes decirle a Dios que te perdone. Pablo le está diciendo a los corintios: no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. A veces no siempre él viene a destruirnos o enfrentarnos, como decía el pastor Luis la semana pasada. No siempre viene con cuernos y cachos. Muchas veces viene con poner una dureza en nuestros corazones a alguien que nos ofende, para que no perdonemos. ¿Usted sabe por qué no perdonamos? Porque damos lugar a las maquinaciones del diablo. El diablo sabe que el que no perdona se autodestruye a él mismo. El usted no perdonar, usted no me hace daño a mí, usted no le hace daño a Dios, se hace daño usted, me hago daño yo. Y el diablo sabe que cuando estamos afectados internamente, primero tenemos problemas para comunicarnos con Dios. El pastor Luis decía, gloria al Señor, en estas sesiones que he estado hablando del Padre Nuestro, hablaba del perdón y decía: el perdón es un intercambio. Dice el Padre Nuestro: perdónanos, así como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. Y si yo no perdono al que me ofenden, yo no puedo venir a decirle a Dios que me perdone a mí. Y cuando nosotros no le ponemos asunto a estas maquinaciones, tenemos problemas nosotros. Y Pablo le estaba hablando específicamente del perdón a los corintios. Y yo quiero definirle qué es una maquinación, para que usted se dé cuenta que no era algo tan sencillo lo que Pablo le estaba diciendo a esa gente. No era que Pablo no tenía oficios. Pablo estaba hablando algo de vida o muerte, gloria al Señor. Pablo le está diciendo: mira, tu adversario tiene maquinaciones constantes para dañarte. Tu adversario tiene maquinaciones constantes para mantenerte en el piso, para mantenerte deprimido, para mantenerte esclavizado, para mantenerte llorando, para mantenernos alejados de Dios. El enemigo no anda, gloria al Señor, jugando. Él anda, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Aleluya. Mira lo que significan maquinaciones. Una maquinación es un plan o proyecto oculto, elaborado de forma astuta y artificiosa, que generalmente tiene como fin un propósito negativo.
Una maquinación no es un plan común y corriente. Una maquinación no es una planificación para un proyecto bueno que tengo contigo. Una maquinación no es un propósito que tengo para bendecirte. Una maquinación es un plan para dañar. Aleluya. Y Pablo le está diciendo, no podemos ignorar las maquinaciones del que nos quiere dañar. No podemos ignorar las maquinaciones del que nos quiere destruir. Y dice, se asocian maquinaciones con maniobras clandestinas para lograr un objetivo a través de engaños. Y si usted pudiéramos detenernos en esa palabra, pudiéramos pasar la hora completa hablando de esto, gloria al Señor. Pero yo quise traerle esta definición para que entendamos por qué es importante para usted y para mí el no ignorar las maquinaciones del diablo. No debemos hacernos los de la vista gorda. No debemos hacernos los locos. Y es porque no nos conviene a nosotros. El enemigo que enfrentamos, número uno, dice la Biblia que viene a robar. ¿Y qué nos quiere robar el diablo? Primero quiere quitarte la oportunidad de ser salvo a través de Cristo, porque es una perdición eterna. El diablo no quiere que nadie se salve, pero luego que el diablo no quiere que te salves, el diablo quiere robarte la paz que te da Cristo. El diablo quiere robarte la libertad que conseguimos en Cristo. El diablo quiere robarte todo lo que Cristo ha venido haciendo y está haciendo en nuestras vidas. El diablo quiere destruirte. ¿Por qué? Porque él sabe que para él hay una condenación eterna. Y él quiere que, como él está condenado, todo el que él pueda llevarse con él sean parte de eso. Aleluya. Y el diablo quiere matar. Y cuando la Biblia habla de muerte en tres diferentes sentidos. Número uno, la Biblia habla de muerte espiritual y dice que todos los seres humanos, por cuanto pecamos, estamos separados de Dios. Estamos espiritualmente muertos. Esa es la primera forma en la que la Biblia habla de la muerte. Pero también la Biblia habla de la muerte física, que es la terminación o la separación del espíritu, la parte inmaterial, y de la parte física. Y es cuando una gente se muere. Pero aparte de esa segunda muerte, la Biblia habla también de una muerte eterna. Gloria al Señor. Y es la separación para siempre de Dios. Y el diablo no solamente anda buscando mantenerte separado de Dios mientras vives. El diablo no solamente quiere mantenerte separado de Dios hasta que tú mueras. El diablo anda buscando mantenernos separados de Dios para siempre. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Dígame, no se ponga tan serio. Aleluya. Y cuando usted sigue mirando lo que dice la Biblia, lo voy a repetir de nuevo. En Juan 7:10, no lo tiene que buscar, lo van a poner aquí. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y dice Cristo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Y en ese pasaje Jesús estaba haciendo una comparación y él estaba hablando con los fariseos específicamente, y le estaba diciendo Jesús a ellos y a los que lo estaban oyendo que él era el pastor de las ovejas. Y le estaba diciendo a Jesús: yo soy la puerta, yo soy el camino para poder llegar a Dios. Yo soy el único que puede reconectar a la humanidad con el Padre.
Lo que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron hacer a través de sus sacrificios y a través de matar mucho chivo y mucho venado, lo pudo hacer Cristo. Lo que la misma ley, gloria a Dios, dice la Biblia, no pudo hacer en el Antiguo Testamento, lo pudo hacer Cristo. Y Cristo está poniendo un estandarte y está haciendo una comparación y le está diciendo: el ladrón viene a robar y a matar, pero yo vine a dar vida y vida en abundancia. El diablo no puede darle vida a nadie. El diablo no puede darle libertad a nadie. El diablo no puede hacer libre a alguien que probablemente ha estado cautivo por muchos años. Y por eso usted ve que muchas personas, cuando venimos, ya sea a la iglesia o a nuestra casa, nosotros muchas veces nos desconectamos de la realidad del mundo. Y yo me gozo cuando veo a Ambiori. Esta mañana escuché a la hermana Rosa decir algo, hermano. Decía Rosa, decía: cuando yo vengo aquí yo quiero brincar y saltar, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que yo hacía y en lo que el diablo me tenía envuelta, pero hoy yo he sido libre. El diablo no puede libertar a una persona. El diablo quiere mantenernos siendo esclavos. El diablo quiere mantenernos siendo cautivos. El diablo quiere que nosotros estemos lejos de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando estamos separados de Dios, el diablo puede hacer lo que quiera con nosotros. El diablo nos usa, nos suelta, nos tira, nos brinca, nos pisa, nos humilla. Nos usa como títeres. Nos usa para hacer daño. Nos usa para dañar gente. Nos usa para maldecir gente. Nos usa para marcar familias, para dañar vida. Gloria al Señor. Y Cristo está hablando y dice: a eso vino el diablo, a robar, a matar y a destruir. Pero dice Cristo: pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo he venido a todo el que decida y quiera, aunque no pueda. Escuche bien. No somos libres porque somos fuertes. No adoramos ni levantamos las manos porque somos mejor que nadie. Lo hacemos porque Cristo nos ha hecho libres. Lo hacemos porque Cristo ha venido a nuestra vida y solamente le hemos dicho: Señor, te necesito. Y cuando algo pasa en la vida de una persona que se atreve a decirle a Cristo: te quiero en mi vida, te necesito en mi vida, yo quiero que tú vengas a mi vida. No me pregunte cómo es que pasa, pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, pasa lo que dice en 2 de Corintios 5, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y yo no sé lo que pasa cuando Cristo llega a la vida de una persona, pero lo que el diablo me hacía que yo hiciera, ahora no lo vuelvo a hacer. En lo que el diablo me mantenía repitiendo lo mismo una y otra vez, ahora que Cristo llegó a mi vida, puedo comenzar a negarme a eso. Ahora que Cristo llegó a mi vida, puedo comenzar a actuar diferente. Yo no hago lo que mi mente quiere. Ya yo no hago lo que mis pensamientos me dicen. Ya yo no hago lo que mis deseos me dicen. Ahora yo tengo las fuerzas para decir no. Y una de las cosas que enseña la Biblia es que aparte de que el enemigo de nosotros tiene límites, hay maneras en las que él no puede seguir tratando de tentarnos ni de hacernos fallar. Muchas veces nosotros vivimos tan enrollados en tantos problemas y en tantas dificultades. Y si usted piensa sinceramente, los únicos responsables de eso somos nosotros, por nuestras malas decisiones.
siendo el diablo el príncipe de este mundo, él no puede crear cosas en tu vida. Él puede traer una situación, una tentación, pero quien decide abrirle somos nosotros. La Biblia dice que si al diablo usted lo resiste, él tiene que huir. Dice la Biblia, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y muchas veces el diablo no huye de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no lo resistimos. Y lo voy a repetir de nuevo. Muchas veces el diablo no huye de nosotros porque nosotros no lo resistimos. Muchas veces somos como los niños cuando usted trata de darle un dulce, una paleta, uno de esos candy bien bonitos. El niño no puede resistirse a eso. ¡Ñau! Y se lo comen. El niño no tiene conciencia de que esa paleta le va a dañar sus dientes. El niño no tiene conciencia de que eso que parece y es agradable al paladar, el niño no piensa que eso en un futuro pudiera dañarlo. Sin embargo, nosotros, aún teniendo la conciencia, el diablo nos pone cosas al frente que sabemos que nos van a dañar, y aún así decidimos hacerlo. Sabiendo que nos vamos a dañar a nosotros, decidimos abrirle la puerta al diablo. Y por esa razón es que muchas veces estamos tan enrollados con tantas dificultades en nuestras vidas, y es porque no resistimos al diablo. Aleluya. Pero qué bueno, mis hermanos, no se ponga serio, no se me ponga triste, gloria al Señor. Aleluya. Luchamos contra un enemigo que está acechando nuestras almas, pero no podemos ignorar que estamos con alguien, aleluya, que vino a dar vida y vida en abundancia. No podemos ignorar que tenemos el respaldo de Cristo, de aquel que pudo vencer al diablo, de aquel que pudo resistir al diablo, de aquel que pudo hacerle frente al diablo. Él está con nosotros hoy, y Él ha venido no solamente a culparnos, Él no ha venido solamente a señalarnos, sino que ha venido a traer vida. Y vida, dígalo conmigo, gloria a Dios, y vida en abundancia. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y el nombre diablo o Satanás significa adversario o acusador o tentador. Y cuando el diablo se le nombra en la Biblia como el tentador, se hace referencia a que es quien seduce o nos motiva a pecar. Te seduce o te motiva a fallar. El diablo no puede hacer más nada de ahí. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. El diablo sabe de qué pie usted y yo cogíamos. El enemigo sabe cuáles son las debilidades suyas, pero él sabe cuáles son las debilidades mías. Pero independientemente de él saber de dónde cogíamos, él solo puede seducirte para que tú peques, pero él no puede decidir por ti pecar o no. Esa es una decisión que está solamente reservada para usted y para mí. Y el pastor Luis hablaba el domingo pasado de la parte del Padre Nuestro que dice, ¿cómo era que decía? No nos metas en tentación. Y él explicaba algo muy poderoso. Y él decía que Jesús, cuando estaba enseñando sobre la parte de las tentaciones, se le estaba queriendo decir al pueblo que clamaran a Dios,
no solo por las tentaciones de ese momento, sino aún por las tentaciones que habrían de venir. Y le pedían a Dios: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y lo que estaban diciéndole: Señor, sabemos que en este mundo vamos a tener problemas, sabemos que en este mundo vamos a tener dificultades, en este mundo vamos a ser tentados. Pero la oración dice: pero por favor, métete conmigo en cada uno de esos procesos. Está conmigo en esos momentos de debilidad. No me abandones cuando lleguen esos momentos que me hacen temblar. Aleluya. Y el diablo hace todo eso, gloria al Señor, para robar, para matar y para destruir. ¿Usted está aquí o no? No se ponga serio. Denme una sonrisita, gloria al Señor. La Biblia en el libro de Santiago, que eso lo mencionó el pastor Luis, no lo tiene que buscar. Quiero leer rapidito esto. En el libro de Santiago, antes de eso, en el libro de Juan 8:44, al diablo se le llama padre de mentira. El enemigo, el que hace maquinaciones en contra nuestra, es el padre de mentiras. Y usted lo va a ver con dos ejemplos que le voy a poner. El diablo trata sutilmente de engañarnos con mentira. Él nunca te va a presentar la realidad de lo que te está presentando. Te lo presenta a medias. Te dice: mira, cómete a esto o dale a tal cosa. Dice: eso no es nada, tranquilo. Pero no te dice la parte de las consecuencias cuando tú hagas esto o aquello. Él nunca dice la verdad, porque él es padre de mentira. Pero en el libro de Santiago nos dice un poquito dónde surgen o dónde comienzan las tentaciones. Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o mente es atraído y seducido. ¿Usted me está entendiendo? Y dice: entonces la concupiscencia, la mente, después de haber maquinado, pensado, decide hacer lo que pensó y da a luz la muerte. Gloria al Señor. Y es interesante saber esto, porque muchas veces nosotros siempre buscamos, no muchas veces, siempre el ser humano busca a quien culpar por nuestras desgracias. Cuando nosotros tenemos un problema, buscamos siempre a quien culpar. Cuando hablamos de tentación, casi siempre culpamos al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero no, el diablo te sedujo, te motivó, pero fui yo y fue usted el que decidió hacerlo. El culpable de eso fue usted. Y esto es importante saberlo. No fue Dios, fue usted y fui yo. Pero en la Biblia hay un ejemplo, y ya vamos a entrar en la parte final. Y esto usted lo puede leer en su casa, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Segunda de Samuel 11, 1 y 2. Quiero leerle dos pequeñas historias rapidito. Segunda de Samuel 11, verso 1 y 2. Y dice: en la primavera, ¿dónde estamos? Sí, ese, ok.
Déjame leerlo como está aquí en la pantalla. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que... Lea esa parte conmigo. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Déjalo ahí. En ese pasaje, si usted va y lo lee, dice la parte de arriba: era un tiempo para que los reyes fueran a la guerra. Y David, por alguna razón, decidió quedarse en su palacio. En el tiempo que él debía estar peleando con su ejército, él decidió quedarse en casa. Aleluya. Pero cuando usted sigue leyendo, que yo no lo voy a leer, en ese texto es donde habla el versículo siguiente, que por David no estar donde debía estar y estar en su gran palacio como todo el rey de Israel, dice la Biblia, 2 versículos más para adelante, que David salió a su ventana de su palacio, y cuando sale a la ventana se topó con algo que no debía toparse. Y cuando se para en el palacio, David en su ventana se topa que allá a lo lejos, gloria al Señor, estaba una mujer hermosa llamada Betsabé. Y dice la Biblia que cuando David vio a Betsabé, todo su ser se estremeció. Todo su ser se admiró de la belleza de esa mujer. Y esto es una historia que me ministra bastante. Usted sabe por qué. Primero, porque David debía estar peleando y por alguna razón se quedó en su casa. Y eso me dice a mí que nosotros tenemos que identificar los momentos y los tiempos. Nosotros tenemos que identificar cuándo me toca estar orando, cuándo me toca estar estudiando, cuándo me toca estar ayunando, cuándo me toca estar o no en la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque el adversario nuestro anda buscando cómo robar, matar y destruir. Él no anda tratando de entretenernos. Probablemente David no sabía lo que le iba a pasar. David no sabía la desgracia que le iba a venir a su vida por descuidar el momento. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. A veces sabemos que debemos de hacer cosas y no las hacemos. Y después el diablo viene y nos da el tablazo. ¡Tan! Y después nosotros damos más gritos que un chivo. Que un chivo azuano, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si en Aso hay chivo, pero ya yo le puse para allá de Aso. Nosotros, por estar muchas veces en cosas y en momentos que no debemos estar, muchas veces abrimos puertas para que el diablo nos golpee. Pero de la misma manera, muchas veces por no estar en el momento correcto, en la sintonía correcta, perdemos bendiciones. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando vino Cristo. El pueblo de Israel estaba en una sintonía. Supuestamente estaban esperando que viniera el Mesías, pero vino el Mesías y ellos no pudieron identificarlo. Estaban desconectados de la realidad de Dios. Estaban desconectados de la sintonía de Dios. ¿Usted me está entendiendo? David, por no estar donde debía estar, le abrió una puerta al diablo que le trajo tragedia a su vida, a su familia, a su descendencia y aún al mismo pueblo de Israel. Aleluya. Y fíjese que lo que usó el tentador, el adversario, el diablo del que estamos hablando hoy, él usó algo externo a David, que fue una mujer, pero para hacerlo pecar usó uno de sus sentidos.
el de la vista. El diablo no usa nada nuevo para tentarnos. El diablo usa lo que tenemos nosotros. El diablo usa lo más mínimo para dañarnos. El diablo da sin misericordia. El diablo da sin pena, gloria a Dios. El diablo da para matar. ¿Usted sabe por qué el enemigo, a pesar de todo el daño que le causó a David, no lo pudo matar? Porque David tuvo la oportunidad de conocer a Dios y de saber quién era Dios y de saber que él le servía a un Dios que perdona multitud de errores. David sabía, gloria al Señor, que a pesar de su falla, que a pesar de su pecado, que a pesar de su malicia, él podía venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, pero sé que tú eres grande, misericordioso, que tú borras las faltas de aquellos que pecan contra ti. Y corrió con la bendición de que el diablo no lo destruyó completamente. Que ese no ha sido el caso de todo el mundo, gloria a Dios. Pero hay otro ejemplo, aleluya, que quiero ponerles, y ese se lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa, donde el diablo tienta a otra persona y las consecuencias que les trajo a esa persona, aleluya. Y si usted se va a Génesis, y yo les dije, el tema de hoy es: lo que el diablo no puede hacer, lo hace Cristo. Y usted está viendo lo que el diablo sí hace y algunas de las cosas que él no puede hacer. Él puede robar, él puede matar, él puede destruir, él puede esclavizarnos, él puede dañarnos, él puede cogernos como títere y hacer lo que él quiera, gloria a Dios. Pero él no puede hacer más de lo que usted le permita. Él no puede hacer más de lo que Dios le permite. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted se topa en el libro de Job, gloria al Señor, que el diablo quería tentar y tratar de dañar a Job, y tuvo que ir al cielo a pedirle permiso a Dios para ver si podía tentarlo y hasta dónde podía llegar. El diablo tiene límites, aleluya. Pero usted va a ver al final, ya casi, que cuando Cristo esté en nuestra vida, Él, aleluya, puede hacer cosas ilimitadas, más de lo que el tiempo en el que vivimos permite, más que lo que su mente y la mía terrenal entienden. Él hace lo que vemos, pero puede hacer más de lo que vemos. Él hace lo que entendemos, pero puede hacer más de lo que entendemos. ¿Usted está aquí o no? En Génesis capítulo 3, allá hay un relato muy interesante. Y yo sé que muchas de las damas se van a poner serias. Pero allá en Génesis 3 fue cuando el diablo decidió entablar una conversación con Eva. Gloria a Dios. Y yo le recomiendo que usted lea ese capítulo 3 del libro de Génesis. Y dice la Biblia que Eva, estando allá en el Edén, donde Dios la había puesto con Adán, dice la Biblia que la serpiente, primero, que era más astuta que todos los animales. ¿Y por qué resalta esa cualidad? No estaba refiriéndose físicamente a la culebra como la conocemos. Estaba haciendo referencia al acusador. Estaba haciendo referencia al tentador. Estaba haciendo referencia a Satanás y al diablo al que estamos hablando. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando Satanás se acerca a Eva con astucia, vino con una de sus maquinaciones. Y yo le dije lo que es maquinaciones. Es un plan para dañar. Y el diablo se asoma a Eva y quiere conversar con ella.
Pero ¿por qué quiso conversar con ella y no con Adán? El diablo sabía que a las mujeres le gusta darle a la sin hueso. Le gusta darle a la lengua, gloria a Dios. Sí o sí. No se ponga seria. No se ponga seria. El diablo sabía que la mujer era dada a conversar. Pero el diablo vino con un plan o una maquinación, no solo de conversar con Eva, sino de dañarla. A ella, de dañar a sus generaciones. Vino con una maquinación creyendo o tratando de estorbar el propósito de Dios. Y cuando Satanás comienza a hablar con Eva, le dice: con que Dios les ha dicho que no coman del árbol de la vida y de la muerte. Y esto es muy importante saberlo, porque el diablo cita la palabra. El diablo le dijo a Eva algo de lo que Dios le había dicho, literalmente. Pero el diablo usa la verdad y en el camino la tuerce, la tergiversa. Y automáticamente una verdad a medias se convierte en una mentira completa. Y el diablo le dice a Eva: Dios te dijo tal cosa. Y Eva le dice: sí, Dios me dijo que si como de eso voy a morir. El diablo le dijo entonces: no, tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas igual que Él. Lo que Dios no quiere es que tú conozcas tanto como Él conoce. Ahí viene el engaño. Ahí viene la maquinación. Ahí viene el plan del que quería robarle a Eva lo que le habían dado. El diablo quiere presentarle a Eva algo bueno, pero le está privando de ver algo mejor. El árbol que estaba ahí en ese lugar ciertamente era bueno, porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno. Pero era mejor no desobedecer a Dios. Mejor que comer del árbol era obedecer a Dios. Mejor que comer del árbol era mantenerme donde Dios quería que yo me mantenga. Por eso David, por no mantenerse donde debía, le tocó bregar con esa colita que le tocó de Betsabé, gloria a Dios. Y el diablo vino a tratar, gloria a Dios, de tentar y de seducir a Eva para hacerla fallar. Y adivine qué. ¿Cómo fue? El diablo vino para tratar de engañar a Eva. Y adivine qué. ¿Lo logró? La sedujo. La pudo convencer. La pudo conquistar para que ella hiciera lo que él quería que ella hiciera. ¿Y cuántas veces no hace eso el diablo contigo y conmigo? Probablemente todos los días. Probablemente todos los días decimos: hoy no voy a hacer esto. Y de repente está ahí en lo que sea. El diablo lo logra una y otra vez. Lo logró con David. Lo logró con Eva. Y lo logró con muchos o con todos, la mayoría de personajes del Antiguo Testamento. Y a todos los pudo dañar. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias después fue Eva que la tuvo que pagar. Dios le dio su sentencia ahí mismo. Después de eso sentenció al diablo, sentenció a Adán y sentenció a Eva. Le dijo: con dolor de parto, desde ahora en adelante tendrás que parir. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay otro relato y con este termino. Y me gustó bastante porque encontré una similitud para hacer una buena comparación entre Eva, David y otro personaje. El diablo pudo sacar de su lugar a David cuando les tocaba estar en la guerra. El diablo pudo seducir a Eva cuando estaba en el jardín del Edén.
Pero en Mateo 4, si no me equivoco, y perdón que se me apagó la tableta, gloria a Dios, aleluya. En el libro de Mateo capítulo 4 hay un relato muy poderoso y nos habla de la tentación de Cristo. Y el diablo trató, gloria al Señor, de hacer lo mismo que hizo con David. Trató de hacerlo con Cristo. El diablo trató de hacer lo mismo que hizo con Eva. Trató de hacerlo con Cristo. El diablo trató de tentar a Cristo. El diablo trató de sacarlo de su posición. El diablo trató de desenfocarlo. El diablo trató de desviarlo. El diablo trató de citarle la palabra. Cuando él dice la Biblia que Cristo salió de ayunar, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que fue tentado allá por 40 días y 40 noches. Y mientras estaba allí en el desierto, el diablo trató de hacer lo mismo que hizo con Eva y lo mismo que hizo con todos los hombres de Dios. A todos el diablo los hizo fallar de una manera o de otra. Pero en el momento, gloria a Dios, que le toca querer hacerle frente a Cristo, ese día el diablo pudo sentir el peso de Dios. Ese día el diablo pudo sentir lo que se le había dicho en Génesis 3. Cuando el diablo tentó a Eva y la hizo fallar, se le dio una sentencia. Y se le dijo al diablo: tú hiciste fallar a Eva y tú vas a hacer fallar a muchos. Pero de la misma mujer de la que tú hiciste caer, de una mujer van a ser alguien que ese es el que te va a herir en la cabeza. Ese es el que tú no vas a poder tentar. Ese es el que te va a resistir. Ese es el que te va a quitar el poder de la muerte. Ese es el que va a ponerle fin a lo que ningún ser humano ha podido ponerle fin. Y dice en Mateo capítulo 4 que cuando el diablo estaba tratando de tentar a Cristo, dice entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Al desierto. Póngamelo, vamos. Aleluya. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? Dele que estamos hablando en esta mañana. Y le estamos enseñando algunas cosas para que no nos dejemos tentar del diablo, para que no nos dejemos engañar del diablo. Porque usted y yo no hemos sido llamados, gloria a Dios, ni por David, ni por Eva, ni le servimos a Eva, ni a ningún hombre. Le servimos a ese que está ahí, a Cristo. Y Cristo pudo hacer lo que ningún otro pudo hacer. Y dice la Biblia que Satanás, el tentador, le dijo a Cristo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ya estamos terminando. Eso que está ahí escrito, que dice no, y él, dale para atrás. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo estaba citando la escritura. Eso es un salmo que había sido escrito cientos de años antes. Y era un salmo que estaba ya diciendo que cuando Cristo viniera a la tierra iba a ser tentado por el diablo y que el diablo iba a citar esas palabras. Pero el salmo también decía lo que Cristo le iba a decir. Y le respondió Cristo y le dijo: escrito también está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice la Biblia que volvió a tentarlo con otra cosa y le dijo, lo llevó el diablo a una ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios,
tírate de aquí arriba, que Dios va a mandar a tus ángeles a que te cuiden. Si te tiras de ahí vas a caer como una guanábana, desbaratado allá abajo. Pero al diablo se le olvidó que él no estaba bregando con David. Se le olvidó que él no estaba bregando con Eva. Él no estaba bregando con Marcos. Él no estaba bregando con usted. Él estaba bregando con Cristo. Y Cristo sabía que el diablo no estaba tratando de entretenerlo. Quería hacerlo caer. La última jugada de Dios era Cristo. Y esa no podía fallar. Y cuando el diablo se atreve, porque el tentador es un atrevido. Él conocía a Cristo. Él sabía quién era Cristo. Dice la Biblia que Cristo fue quien en un principio hizo todas las cosas. Y dice la Biblia que todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. El diablo fue hecho por Él. Y el diablo sabía a quién era que estaba tratando de tentar. Qué atrevido el diablo. Qué osado el diablo. Pero Cristo no estaba jugando con el diablo. Cristo le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tú tentaste probablemente a los antepasados. Tú tentaste probablemente a Marcos, a Elena, a Rosalina, a Hansel, a Alexa, a Jana, a Adria, a Jackie, a la flaca, gloria a Dios, a Juliet, a Andreina. Tú tentaste a Ambiori, a Madeline, a Rosa, a Alex, a Kenia. Tú tentaste a todos ellos en un momento quizás determinado. Tú tentaste a Rosny, a la Walkie, a Karina. Pero él sabía que la historia iba a dar un cambio en ese momento. La historia se estaba preparando para cambiar para siempre. Porque no solamente Cristo le cita la palabra y le dice: escrito está que al Señor tu Dios tú no lo vas a tentar. Tú puedes tentar a otro, pero no a mí. Yo no vine a jugar juego contigo. Y aparte de eso, Cristo le estaba diciendo al diablo: de aquí en adelante, todos los que pongan su confianza en mí, no vas a tener la autoridad para tentarlos ni hacerlos caer, a menos que ellos decidan dejarte hacerlos caer. Y yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Lo que el diablo no puede hacer, el diablo no puede, hermanos. No diga ni crea que usted no puede salir de una situación X en la que usted se encuentra. No crea que Dios no puede romper una cadena que probablemente usted tenga. No dude que Dios puede sanar alguna enfermedad. No dude de Cristo. No dude de Cristo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. El diablo vino a esclavizarnos. El diablo vino a mantenernos cautivos, deprimidos, ansiosos, sin esperanza, sin fe. El diablo vino a arruinar la vida de todo el que le dé lugar para que le arruine su vida. Aleluya. Y ese es el propósito de Satanás. Pero hay algo que él no puede hacer, que sí lo puede hacer Cristo. Y es que cuando nosotros le decimos sí a Cristo, Cristo puede romper las cadenas del diablo. Cristo puede romper las ataduras del diablo. Cristo puede romper las malicias del diablo. Cristo puede hacer todo lo que Él quiera hacer con nosotros. Cristo puede solamente, aleluya, con nosotros decirle sí a Cristo. No hay nada, dice la Biblia en Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios.
Y Cristo vino no para esclavizarnos, no para mantenernos cautivos, no para que nosotros estemos siguiéndole por obligación o terror. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y yo le voy a pedir que cierre sus ojos y déle un aplauso al Señor y dígale: Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, gracias porque todos en un momento fuimos títeres del diablo. El diablo hizo con nosotros lo que quiso por mucho tiempo. El diablo hizo probablemente con nosotros lo que él quiso por mucho tiempo, hasta que llegó Cristo a nuestras vidas. Hasta que llegó Cristo a nuestras vidas. No te canses de decirle: ayúdame, Cristo. No te canses de decirle: te necesito, Cristo. No te canses de decirle: sálvame, Cristo. Aleluya. Padre, gracias por este día. Gracias por esta palabra. Señor, sabemos que por alguna razón Tú has traído esta palabra a nuestras vidas, oh Dios. Y necesitábamos escuchar esto, Padre. Pero no solo para señalar lo que estamos haciendo mal, sino para recordarnos que todavía tenemos esperanza en Cristo, que todavía hay oportunidad en Cristo. Señor, porque tu nombre, aleluya, tu nombre, Señor, aleluya, es en lo que nos sostenemos, Señor. Y yo quiero orar antes de irme, antes de cerrar, ya nos vamos. Cualquier persona aquí en la congregación, en las redes, que por alguna razón tiene alguna situación de lo que estamos hablando el día de hoy, no me quiero ir sin orar. Y le voy a pedir que ahí donde usted está, si quiere pasar al frente, pase. Pero si no, levante su mano al cielo. Y yo quiero recordarte, aleluya, que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo hizo por ti y lo hizo por mí. La victoria que no se pudo conseguir en contra del diablo, la consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Y de nuevo voy a citar un verso para cerrar. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si somos nueva criatura, usted no tiene que vivir esclavizado con lo mismo que usted vivía esclavizado antes de conocer a Cristo. Usted tiene que ponerse, gloria a Dios, en una actitud espiritual donde usted entienda lo que hemos hablado en esta mañana. Y usted puede usted mismo ponerse a la brecha y orar y hablar y conocer la palabra, gloria a Dios, y citar la palabra y decirle: diablo, yo no te pertenezco, mi vida no te pertenece, mi familia no te pertenece, mis hijos no te pertenecen, yo soy de Cristo. Y usted le diga: Cristo, por favor, haz en mi vida lo que tú quieres hacer. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Señor, rompe toda cadena del diablo, toda atadura, toda ligadura, todo obstáculo del enemigo, Señor. Padre, toda maquinación diabólica, repréndela en el nombre de Jesús. Señor, en ti vivimos confiados. No tenemos temor, porque tú caminas con nosotros. Gracias, Cristo. Dígale: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor y siéntese unos minutos.